This is the sound of overload. Muy buenos días. Bienvenidos a Lenguajeo. Transmisión de saberes ancestrales y conocimientos modernos. Es obligatorio adquirir nuevo conocimiento, más cuando nos enfrentamos a desconocer lo que sucede a nuestro alrededor, porque a veces uno ignora. Veamos esa palabra ignorar, vamos a escribirla. Ignorar. Ignorar es una palabra contraria al conocimiento. Quien ignora no sabe. Eso significa ignorar, no saber. Lo contrario a ignorar es conocer. Ese es el tema que estamos aquí trabajando hoy. Vamos a adquirir nuevo conocimiento. Es necesario, es obligatorio además. Un ser humano que no sabe leer y escribir es un analfabeta, eso nos han enseñado. Quien no sabe leer y escribir, es un analfabeta. Pero ¿qué pasa con quien no sabe pensar? Nunca nos han enseñado cómo funciona la mente. Aparte de teorizar que necesitamos la neurociencia y que es el paso a evolucionar para el ser humano, recordemos que nosotros somos homínidos. Homínido, que es un hombre anterior al sapien. Ojo, porque los sapiens saben cómo piensan. Eso es lo que significa ser un sapien. Un sapien sabe cómo piensa. Y resulta que en este momento, en la actualidad del presente, no sabemos pensar, no sabemos cómo funciona la mente. Peor aún, estamos graduando de primaria, bachillerato y universidad a toda una generación de anacoretas. El anacoreta no sabe cómo piensa, todos pensamos. Claro, el anacoreta dice, no, pues todos pensamos, ¿yo qué más le voy a agregar a esto? Pero resulta que no es solamente pensar. En el día de un sapiens normal ocurren 60.000 pensamientos. Ojo con esta cifra, porque son 60.000 pensamientos que yo elaboro en mi mente y que prácticamente no me están prestando una función útil, porque no los discrimino, porque no los filtro. ¿Qué tengo que filtrarle a 60.000 pensamientos? Mucho, todo. Prácticamente estoy perdiendo el tiempo porque me están graduando de una universidad con la facultad de leer y escribir no más, pero resulta que leer y escribir, que es lo que me vienen enseñando, depende totalmente del pensamiento. ¿Por qué? Y es para lo que vamos a utilizar grupos de letras. Grupos de letras es esta guía de 30 letras que hay aquí en este momento. Tenemos abecedario de la A a la Z, con una novedad. Le hemos colocado a cada letra del abecedario un número consecutivo. Entonces la A es 1, la B es 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo hasta la Z30. Es decir, a nuestro abecedario de toda la vida vamos a colocarle un número consecutivo que nos permite establecer un orden. Si la A es la 1, ¿qué número es la B? La 2 y la C, 3 y la Z30. ¿Cuál es la novedad aquí? La novedad es que vamos a utilizar este juego que se llama grupos de letras. Vamos a utilizarlo para comprender cómo funciona la mente. ¿Por qué? Porque la mente, para entenderla, hay que utilizarla, así de sencillo. Entonces, me están planteando un juego que se llama grupos de letras. Grupos de letras. Donde se me invita a lo siguiente, a escribir una palabra y desglosarla. ¿Qué será desglosar? Vamos a escribir la palabra. Desglosar es escribir cualquier palabra de manera vertical. Y al frente, encontrar qué número le corresponde a la D. Vamos a poner un 0 para no confundirnos en las posiciones de suma. La E06, la S23, aquí ya está la respuesta de por qué ponemos un 0. Es para que coloquemos en posición de suma las cifras, en este caso las que tienen 2 dígitos deben entrar en posición de suma. Y la G, 08. Y la L, 13. Y la O, 18.
y la S23, y la A1, y la R21. Y sumo, es decir, cuánto más bien es el resultado total de esta suma que estoy planteando aquí. En el juego, esto se llama el gemátrico. El gemátrico es el resultado final de la suma. En ese orden de ideas, desglosar al sumar cada una de las letras me da como total 118. Sumémoslo. 5 y 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Pongo el 3 pequeño aquí, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces tenemos que el gemátrico de desglosar es 118. Hemos aprendido cómo se juega grupos de letras. Es un juego ancestral, no es un juego de ahorita, es un juego desde mucho antes que el abecedario estuviera creado. Entonces estamos ahí, es donde hablamos de conocimientos ancestrales. Cuando los conocimientos se remontan a una época en la cual yo no puedo ni siquiera imaginarme, entonces hablamos de saberes ancestrales. Y lo peor que puede pasar con un conocimiento ancestral es que lo tergiversen y lo oculten, como están haciendo con nuestro conocimiento. Es decir, que el ser humano está evolucionando en este momento al sapien, es decir, se aproxima a saber cómo piensa. Y este juego va a ser vital para ese trabajo, para esa transición entre el homínido y el sapien que ya sabe cómo piensa. Ahora ustedes me dirán, pero si todos pensamos, claro, todos tenemos más o menos 60.000 pensamientos en el día, pero no es lo mismo pensar en una bola negra que en una negra en bola. Y esos son solo 2 pensamientos. O no es lo mismo pensar en una bola blanca que en una blanca en bola. Si en el día yo me enfrento a 60.000 pensamientos, yo tengo que entender cómo funciona la mente. ¿Por qué es tan importante? Porque es que el ser humano tiene 3 facultades importantes. Una es el pensamiento. Para mí, la más importante. ¿Por qué? Porque yo necesito el pensamiento para hablar. La palabra depende de que desde la primaria me hayan cogido con la A, con la E, con la I, con la O, con la U, las vocales. ¿Y luego qué hicieron? Me enseñaron las consonantes. Y luego las juntamos en sílabas y luego en palabras y creamos grupos de letras, porque una palabra es un grupo de letras. Eso es todo. Una palabra es un grupo de letras que me permite un lenguaje. Yo para adquirir el uso de la palabra, primero tuve que depender del pensamiento, de memorizar la A, la E, luego las consonantes, luego hacer grupos de letras y por último entender un lenguaje. Quiere decir que el pensamiento está por encima de la palabra. ¿Y la obra? Porque son 3, pensamiento, palabra y obra. Lógico que lo que yo hago depende también del pensamiento. Si no, miren esto, voy a tapar este lapicero, este marcador. ¿No tengo que pensar para hacerlo? Claro, miren, tengo que pensar. Yo necesito entender cómo funciona el pensamiento para luego sí atreverme a la palabra y a la obra. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el pensum educativo? ¿Qué es lo que queremos cambiar? Porque nosotros queremos que la neurociencia entre al pensum educativo de todos los países de América y todos los países que entiendan cómo ejecutar esta orden. Es además una necesidad para poder evolucionar. El ser humano necesita entender cómo funciona el cerebro humano y su función la mente. ¿Qué de estas 30 letras que hay aquí no comprendo? Vamos a mirar. La A es la 1 y la Z es la 30. Cojamos la primera y la última y memoricemos 3. La primera, la última y la de la mitad. Es decir, vamos a memorizar la A1, la Z30 y la M15. Y comenzamos en un proceso de memorización de estas 30 letras, porque me van a servir para todo. Miren, si ustedes se ponen a pensar en marcador, marcador se escribe con estas letras, no necesitan buscarle más. Con estas 30 letras se escribe marcador y también tapa y borrador y tablero y tiza y tinta y todo se escribe con letras.
Entonces llegamos a la parte más interesante del tema de la neurociencia, y es explicar por qué necesito este juego de grupos de letras para entender cómo pienso, si yo ya pienso. Sí, 60.000 veces en el día, sapien. 60.000 veces, pero de manera inconsciente. Es decir, que te da lo mismo pensar en bola negra que negra en bola. Y así no sirve. Porque quien nos creó esperaría que despertemos el total de las facultades. Y en este momento estamos en un curso obligado de ese tipo de habilidades y destrezas. Miren quién nos creó, que acostumbramos llamar Dios. Dios tiene número. Si yo desgloso la palabra Dios, recordemos que es desglosar, es escribir una palabra en forma vertical y encontrarle el gemátrico aquí, el total, el resultado, la O18 y la S23, y me da 56. Este es el creador. Ahora, que yo no creo en un creador. Perfecto, está bien, pero podemos trabajar mientras avanzamos. Cuando uno encuentra herramientas como estas ocultas dentro del abecedario, uno tiende a creer que hay algo más. Yo sé que Dios y el Creador no están colgados en una cruz en la pared, en un templo. Y yo sé y puedo entender que si alguien se refiere a iglesia, yo hago parte de ella. Aquí donde estoy parado está el Creador. Quien nos creó se nos manifiesta y está esperando que despertemos la facultad del pensamiento para comunicarse con nosotros. Les pongo un ejemplo. Digan buenos días, Señor, ¿cómo amaneció mentalmente? Yo lo hice. Y eso se llama saludar al Creador. Y esas personas, si bien nosotros ignoramos este tema de neurociencia, ellos están esperando que lo despertemos porque es un deber del sapien. Sapien sabe cómo piensa, así que vamos a aproximarnos a ese significado del sapien. ¿Listo? Este creador, pero dicen que este creador inventó una pareja, a Adán y a Eva. Si yo desgloso a Adán, me da 23 y Eva me da 33. Sí, hay que poner el 06, el 26, el 01 y sumar. Pero ¿cómo les parece que si yo sumo a Adán y Eva me da igual número de Dios? 23 más 33 es igual a 56. Igual número de Dios. Este juego es importante no para adquirir una religión. Si estoy tocando estos temas espirituales es porque muchos de nosotros creemos en alguna religión, pero esas son religiones que el humano ha creado. La religión, ligar con Dios, es decir, acercarse a Dios, es esto, es neurociencia. Cuando yo digo buenos días, Señor, ¿cómo amaneció? Y me adelanto a todos y espero que le gano a Él, mejor dicho. 5:30 de la mañana me levanté y se me ocurre pensar en el Creador. Buenísimo, pero miren esto tan interesante. Ustedes me dirán, pero es que el pensamiento es demasiado amplio. ¿Cómo hace uno para controlar una cosa tan rápida? Les voy a dar un secreto. El lenguaje del pensamiento es el signo. Miren que hay una G aquí, hay un sí y hay un no. El signo, todos los pensamientos y las palabras y todo lo que me rodea se rige por el signo. Y los signos son letra, número y símbolo. Les pongo un ejemplo. Gustavo, ¿cuál es su teléfono? No, pues mi teléfono es 317-358-0894. Número. Gustavo, ¿cuál es tu dirección? Mi dirección es calle Quinta Sur, 13C, 7 letras y números juntos. Y el símbolo de una marca de ropa, ¿cuánto representa? Mucho. Símbolo de más, para otros una cruz. Símbolo de menos, para otros una rayita. Entonces, siempre un pensamiento se elabora utilizando el signo, y los signos son letra, número y símbolo.
Entonces, grupos de letras me permite a través de la letra y el número y también el símbolo, porque aquí estoy haciendo sumas. Cuando yo decido desglosar la palabra amor, lo que estoy planteando es una suma de unos números que me van a permitir llegar a un gemátrico o a un resultado. ¿Con qué objetivo? Entender cómo funciona la mente del ser humano. Ya sabemos jugar grupos de letras, es decir, parece un juego. En la vida real es un juego de seres muy evolucionados y nos lo han guardado a manera de arca. Está guardado en el abecedario para quien decida comprenderlo. Vamos a saltar a un punto que es vital, que es el entendimiento. Muchos dicen, pero ¿eso para qué? ¿Para qué me torturo yo con 60.000 pensamientos? Más bien sigo viviendo como estoy viviendo ahorita en estado de inconsciencia. Pero es que de ensayo y error no podemos seguir viviendo. La sociedad está viviendo del ensayo y del error hace miles de años. Comemos carne, me da daño de estómago, luego me adapto a la carne. Ensayo y error, así hemos hecho durante todo el tiempo. El sapien que sabe cómo piensa, filtra su pensamiento y plantea algo diferente, plantea discriminar, si es necesario eliminar uno de esos 60.000 pensamientos. Es decir, vamos detrás de esto, iluminación. Para muchos creen que iluminación está unido a posiciones yoga, está unido a ejercicios difíciles de realizar o a que uno caiga en gracia con el Creador y le dé una bendición mejor que la de los otros ciudadanos. No, todos somos seres iguales. Ignoramos neurociencia. Necesitamos entendimiento. Y es donde se configura la iluminación. Porque esos dos significan lo mismo. Iluminación es entendimiento. Cuando yo entiendo cómo funciona mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu y mis sentidos, yo adquirí entonces entendimiento o iluminación del tema, es decir, el conocer. Porque este es el propósito del ser humano, es conocer, no ignorar. El ser humano no se puede quedar ignorante por miedo. No, es que yo no sé qué me espera, es que el Señor se va a poner bravo, es que a Dios no le va a gustar que conozca tanto. Ya lo hemos visto con Lucifer, que se atrevió a dar conocimiento y fue castigado, arrojado al fuego. ¡Mentira! El conocimiento lo necesitamos. Perezoso es el que viene procrastinando el tema hace rato. Sí, neurociencia, teoría. ¿Ya dónde está la neurociencia en el salón de clase? ¿Cuándo ha llegado un niño a su casa diciendo que le enseñaron a pensar? No, vienen diciendo leí un libro. ¿Y te memorizaste algo? Sí, pues claro, si todos pensamos y todos tenemos memoria a corto, mediano y largo plazo, perfecto, estamos haciendo un ejercicio social que es adquirir un conocimiento, repasarlo, memorizarlo y ya. Pero lo que estamos hablando de la neurociencia es diferente y se van a dar cuenta por qué. Porque es que estamos presionando al pensum, presionando al Estado para que haga lo correcto. Lo incorrecto es sostener la masa de población en ignorancia. Lo contrario a ignorar es conocer. Entonces, partiendo de que necesitamos adquirir entendimiento, sobre todo cómo funciona la mente, lo vamos a hacer aquí facilito. Y vamos a salir de este tema en un 2x3. Vamos a desglosar la palabra cuerpo. Lo escribimos en forma vertical, trazamos una raya, cuerpo desglosado me da 92. ¿Y mente? Le hacemos lo mismo a mente. Miren que para lograr este objetivo estoy usando la mente. Estoy jugando con esto, M15, E6, N16, T24, E6 y suma 67. Mente. Ahora desglosemos alma. Sí, el alma son unos chakras y por ahí nos tiene conectados el Señor. Nosotros, entre paréntesis, por más independientes que se crean,
Nosotros somos una creación, parte de un sistema, parte de un sistema. Nosotros a voluntad no decimos, déjenme solo, no. Usted es parte de un sistema y quien lo creó lo considera una pequeña parte de ese sistema. No hay chicos especiales, no hay gente con facultades especiales. Quien nos creó sí se manifiesta en nosotros, respira nuestro aire, ve por nuestros ojos. Esperaría que nos aportáramos transmisión de saberes todo el tiempo, no solamente ahorita que estamos muriendo. El objetivo primordial de esta transmisión, no soy un youtuber, tampoco soy un escritor ni un científico. Yo necesito la realidad, como ciudadano la exijo. Y me atrevo a transmitir este saber porque lo estamos necesitando, estamos viendo morir a nuestros familiares allá por ignorancia. Aún no sabemos manejar las energías y entonces nos parece muy chistoso que nos estén diciendo que el planeta se está acabando por los combustibles fósiles y todavía seguimos en el mismo tema. Lo peor, las salidas, las soluciones a este problema medioambiental requieren de gente despierta a conciencia. No nos sirve una anacoreta que quiera transformar al mundo. Anacoretas ya tenemos políticos. El anacoreta no sabe pensar. Miren, un analfabeta no sabe leer y escribir. Miren la diferencia. El analfabeta no sabe leer y escribir. Pero el anacoreta no sabe pensar. Ni tampoco le importa. Ni cómo piensa él, ni cómo piensan los demás. Pero para nosotros que trabajamos neurociencia, un anacoreta no nos sirve, ni encaramado como gobernador, ni encaramado como presidente. No queremos anacoretas que no sepan pensar y que nos lleven en ensayo y error. Nosotros necesitamos personas estructuradas. Desde la primaria se usa la neurociencia. ¿Cuál es la solución a esto? Neurociencia. Así de sencillo, neurociencia. Neuro es cerebro. O sea que y estudio es ciencia. Neuro, estudio del cerebro. Eso es lo que necesitamos. No solamente su estructura física, que en eso hemos evolucionado mucho. Yo no les voy a mentir que parece una gran evolución que podamos por medio de una tomografía ver cómo se mueven las redes sinápticas y cómo la persona que ve un número piensa en tal lugar del cerebro y hay un movimiento electromagnético allí. Eso ya lo tenemos definido a través de la tecnología, pero es que no es ver, sino vivir despierto, entendiendo la neurociencia. Cada pensamiento es importante. Vamos en el alma, y estamos desglosando el alma, y alma me da 30, y espíritu, espíritu me da 138. Lógicamente pues yo no los estoy desglosando todos para no quitarles tiempo. Eso lo pueden hacer ustedes, desglosar las palabras que quieran. ¿En qué? En grupos de letras. Entonces, ¿qué nos falta? Los sentidos. Ahora muchos dicen, pero ¿dónde están los sentidos? ¿Los sentidos será esta mi nariz? ¿El olfato será mi nariz? No. Esta nariz es del cuerpo. Este brazo es del cuerpo, este cerebro que hay acá adentro es del cuerpo y ese señor muere. El cuerpo muere, pero la mente es una función intangible, la mente no se puede tocar. Si no les pongo un reto, allá donde están en su casa, obsérvenme a mí con una nariz de payaso roja en la nariz. ¿Se dan cuenta que su mente es intangible y puede traspasar esa cámara y el tiempo-espacio y hacer maravillas? La mente no es tangible, la mente es una función del cerebro y ese cerebro es del cuerpo, va a morir. O sea que cuando yo muero, ¿algo sobrevive? Miren, se me muere el cuerpo. Este señor es el que se muere. Pero estos señores, la función de la mente, el alma, el espíritu y los sentidos. ¿Por qué los sentidos? Ya les dije que una oreja no hace la audición. Ya les dije que la nariz no es el olfato. Los sentidos son, por ejemplo, cuando yo les digo a qué huele una flor, una rosa roja deliciosa, a qué huele un chocolate en la mañana con queso, a qué huele un café. Es cuando la mente graba en su memoria a corto, mediano y largo plazo una sensación. Eso es sentido. Eso no muere tampoco.
Usted se muere con todos los olores, sabores, sensaciones, emociones, sentimientos, porque todas están grabadas de una manera diferente. Esas no quedan en la manera tangible del cuerpo, esas quedan registradas en la mente. En esa función que se encarga en unión con alma, espíritu y sentidos de conformar las percepciones y las cogniciones. Partamos nuevamente de aquí, conocer. En términos científicos, cognición. Búsquenla en Google. Ojo, aquí no se trata de tragar entero. Se trata de que lo que yo hable ustedes lo confronten, a ver si realmente tenemos cuerpo y mente y alma, espíritu y sentidos. No se trata de que lo que yo diga sea última palabra. Pilas, porque aquí es muy importante entender que el conocer, que es lo contrario de ignorar, también lo llamamos cognición. Y resulta que el ser humano tiene un sistema cognitivo. El sistema cognitivo. Búsquenlo en Google, para que no digan que es que yo quiero sembrarles un sistema. No, busquen en Google el sistema cognitivo y se van a dar cuenta que se compone de cuerpo, mente, alma, espíritu y sentidos. ¿Por qué es importante que tengamos un sistema cognitivo? Porque es que a través del sistema cognitivo es que el ser humano se encarga de conocer. Les pongo un ejemplo. Yo voy a aprender una nueva destreza, un arte marcial, cuerpo. ¿Eso no es una manera de conocer? Miren, cognición significa conocer. Y mi cuerpo conoce a través del deporte. Pero mi mente, un buen libro. Mi alma conoce a través de la espiritualidad, visita un templo, lee la Biblia, lee la Torá, porque hay que leer de todo. El conocimiento está en todos los lugares que ustedes ni se imaginan. En un papel higiénico yo he encontrado cosas interesantísimas. Entonces, el conocimiento está en todo lugar. Nunca negarse a adquirir conocimiento, siempre estar listo a conocer. De hecho, hay una palabra que se llama cognoscente. Se escribe así, cognoscente. Y significa listo a conocer. Una palabra que está listo, una persona que está lista a conocer, le dicen, leamos la Torá, amigo, camarada musulmán. Oh, claro, leámosla. Vamos a leer el libro de Enoch, prohibidísimo. Vamos a leer el libro de Enoch. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer el antiguo, el nuevo conocimiento. Ese tema de no huir al conocimiento requiere mente, porque mucha gente dice, no, a mí no me permiten el café porque está mal, a mí no me permiten leer otras literaturas, otras escrituras de otras religiones, que porque está mal. O sea que de por sí yo ya dije que la única religión que sirve es la mía, y resulta que en el fondo las religiones son de seres humanos, y pues quien nos creó se debe reír de vernos a nosotros en ese tema, de estar discriminando lo que hacemos, lo que pensamos, cuando nos equivocamos y con quién nos desequivocamos. No, nosotros todos somos seres iguales. Entonces no esperemos que esto nos dé una nueva religión para todos. No, esto no es una religión, esto es ciencia, neurociencia, cómo funciona el cerebro del ser humano. Ahora, si ya estamos listos a conocer, y sabemos que hay un sistema cognitivo que se compone de cuerpo, mente, alma, espíritu y sentidos. Y sabemos qué es cada una de esas cosas. Ahora usted me dirá, pero usted no dijo que era el espíritu. ¿Por qué no sé? Porque es que el alma es algo prácticamente que no podemos observar. Los libros nos hablan de unos chakras, unos centros de poder que nos entrelazan. Con la energía electromagnética o con las energías fundamentales de la naturaleza. Entonces podemos saber qué es el alma, unos chakras, unos centros de poder. Estamos totalmente conectados a través del alma, digamos que une el cuerpo con la mente, que dijimos que era una función. ¿Pero qué es el espíritu? No sé, pero eso no ha hecho que yo me detenga. El espíritu tal vez sea un estuche, un forro que me ha puesto el Creador para él manifestarse cuando él lo desee, sin derecho a que yo me niegue. ¿Sí me entienden?
es la manera además como debemos hacer espiritualidad. Cuando uno dice cuerpo despierto, es un cuerpo que hace ejercicio, es un cuerpo que dentro de las facultades de estar sano ejecuta conocimiento con el cuerpo, pero también la mente. La mente está en constante conocimiento, adquiriendo conocimiento para entender y para postular nuevas teorías que nos permitan evolucionar. Y en este momento, tanto yo como el ser que está grabando detrás de cámaras, todos nosotros nos vemos amenazados por la automatización, porque la máquina, el computador, pues piensa en 5 segundos lo que un ser humano le toma 5 años procesar en lectura. Entonces nosotros no podemos compararnos a un computador en el tema de adquirir conocimiento. ¿Cómo sí podemos sacar adelante la cosa? Cuando he despertado, cuando me he iluminado, cuando ya discrimino mi pensamiento, cuando ya cojo esos 60.000 pensamientos y los vuelvo una constante. Yo siempre escojo el bien, dice un ser humano iluminado, porque la tentación está ahí. Es decir, yo en este momento podría salir corriendo y no volver a aparecer, pero yo tengo unos objetivos y esos objetivos me hacen estar aquí parado. Eso mismo ocurre en la vida real, se va llenando uno de unos propósitos más grandes que el cuerpo, más grandes que el placer, propósitos más inmensos que cualquier cosa que uno haya podido ver, porque estamos hablando es de trabajar para el Creador y de trabajar engranado con la creación. Es muy difícil cuando yo salgo a pasar por encima de los demás, a vivir esa competencia feroz que se vive allá afuera, sea por un trabajo, sea por un dinero, sea por un reconocimiento. Entonces allá afuera nos han enseñado eso, ignorancia y competitividad. Y esperan economías naranjas, eso es injusto. Yo llevo años y todavía insisten en lo mismo, en que existe la economía naranja, no existe. Existe la necesidad de adquirir nuevo conocimiento para entender el proceso de la automatización y escoger profesiones que no vayan a quedar caducas o que vayan a perderse debido a la automatización. Es decir, que son decisiones que el Estado puede ir tomando y no las está tomando. No está activando en el pensum educativo la neurociencia para comprender lo que estamos enfrentando. ¿Y qué estamos enfrentando? Pues prácticamente estamos muriendo. Estamos muriendo y no por seres ignorantes, son seres que conocen más que nosotros. Están implantando virus en las personas que tengan más falencias, mientras los jóvenes ríen por acá. Pero cuando menos crean les van a voltear la torta. Y entonces vamos a encontrar que los que están muriendo son los jóvenes. Y ahí no les va a parecer para nada gracioso, cuando les hayan matado a los viejos y a los jóvenes de toda una generación. Yo decidí pararme aquí sin ninguna experiencia, pero sí con mucho contenido, porque llevo 23 años tratando de explicarme a mí mismo cómo funciona la mente del ser humano. Yo no quería una empresa cualquiera, yo quiero transformar el planeta y a mí no me sirve seguir contando en un paquete de papitas cuántas papitas vienen y a qué saben. Eso puede ser bueno para otros youtubers. A mí no me gustan esos temas que no tengan impreso o como objetivo el cambio social. Entonces, despertemos. Llamado a despertar, eso que llaman despertar, ¿qué es? Es esto, iluminación, entender, no hay más porque ninguno de ustedes es especial ni lo va a recibir durmiendo, ninguno de ustedes es especial para pedir a través de oraciones que lo ilumine y que le llegue todo fácil, no lo va a hacer, no lo va a hacer porque se los atestiguo yo que lo he pedido, yo también he querido lo fácil y no llega así, no es así como funciona. Tomemos lo difícil porque el camino hay que trabajar en una estrategia. Yo propongo grupos de letras. Entonces, si ya sabemos la importancia de conocer y de la existencia del sistema cognitivo, los invito a que directamente trabajemos la percepción. ¿Por qué estoy percibiendo en una glándula de mi cerebro el presente? Y es obligatorio, es decir, nadie puede negarse a la percepción, o alguno de ustedes en este momento puede cerrar su campo de percepción y quedarse solo ahí y no percibir nada, no creo. Van a estar oliendo, a través de los sentidos van a escuchar, van a pensar, y entonces es algo que ustedes no están manejando, simplemente ocurre, y como ocurre, ya se acostumbraron a que ocurra y no le están poniendo a eso atención. Lógicamente el Estado
las personas que tienen la obligación de educar, pues es más fácil educar a analfabetas y anacoretas que a científicos, porque al científico no le pueden mentir, al científico no lo pueden engañar ni le pueden ocultar, porque el científico ya encontró. No esperó que le dieran, ni le preguntó al Estado, el científico encontró una realidad. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, yo ya lo hice. O sea que la iluminación es individual, es independiente. Es decir, si ustedes deciden cerrar en este momento el canal y cerrar todo, ustedes ignorarían lo que yo voy a hablar. No lo van a saber, a no ser que inicien una estrategia personal para hacerlo. En ese orden de ideas nos enfrentamos a la percepción, ¿sí? Para entender qué es la percepción, les propongo algo. Manejemos el tiempo. Miren, los tiempos. Tiempo desglosado es 92. Hay tiempo pasado, presente y futuro. Recuerden que la mente, para entenderla, hay que utilizarla. Y ustedes van a desglosar juiciosos con su lápiz y su papel cada una de estas, sin calculadora. Ojo, esto es manual. Miren que yo no estoy usando calculadoras por ningún lado. La mente, para entenderla, hay que utilizarla. Este es futuro. Estos son los totales. Yo ya los tengo. Yo llevo haciendo esto muchos años. Yo ya sé que futuro desglosado es 120. Voy a escribir esa palabra desglosar aquí. Es muy importante porque lo que yo le estoy haciendo a las palabras es desglosándolas. Entonces desglosé la palabra futuro y su gemátrico me da 120. Ahora, si ya tengo los tiempos, pasado, presente y futuro, les recomiendo, uno siempre vive presente, uno no se la pasa machacándose, la mente se autosabotea. Entonces, si yo estoy triunfando hoy aquí parado, mi mente está pensando en el momento en que me violaron, en el momento en que me corrigieron haciendo algo malo, en el momento en que no, mi esposa me abandonó. Entonces yo estoy feliz aquí cuando de un momento a otro la mente, ¡pum!, me mete el riendazo. Y me los mete todo el día, porque es que son 60.000 pensamientos. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y es que esa mente funciona sola? O sea, ¿es un proyector donde le pasan a uno cosas? No. La mente es una función, pero ojo, nosotros tenemos que adquirir conocimiento sobre entidades que se nos manifiestan. Quiere decir que en el libro prohibido de Enoch nombran a los vigilantes, unos seres que estuvieron aquí antes que nosotros y alcanzaron un nivel muy grande de tecnología, tan inmenso que, por decirles algo, en su época, si este era el planeta y este es el paralelo medio del Ecuador, las pirámides las tenían aquí, todas las pirámides en los trópicos, Cáncer y Capricornio. Las pirámides conectaban el paralelo electromagnético haciendo de las pirámides hacían unos sitios especiales de sanación donde se podían ver personas como Matusalén, un vigilante o Enoch, seres de los cuales se habla nunca murieron, sino que antes se fueron de este espacio y sembraron el conocimiento aquí. Entonces, uno primero no puede ser el egoísta de observar que le están mostrando esqueletos de seres inmensamente grandes de 4 y 5 metros que están registrados, datados por la ciencia. Necesitamos una teoría que simplifique la cosa y no creer que cayeron de por sí solos o que son uno solo que apareció, no. Existió una civilización anterior hace miles de años antes que el humano y es posible que el humano haya sido su esclavo. Y es posible que haya sido su alimento. Pero en cierto momento el Creador destruyó todo y volvió a dar oportunidad y en este momento el sapien, el humano, es el que va a reinar. Ahí estamos. Entonces, esa es una historia del pasado. Pero yo inmediatamente me tiro al presente, mi mente no se puede quedar ahí jugando al Nephilim. Yo tengo que ser responsable con mi mente y yo no me puedo quedar pensando en una historia o en una teoría del pasado. Entonces me sitúo en el presente. Ahora, esto era necesario para comprender qué es la percepción, porque la percepción
ocurre estrictamente en el presente. Si yo desgloso percepción, me da 121, que es igual al número que presente. Háganlo, desglosen percepción, así como está escrito allí, y se van a dar cuenta que hay una glándula en el centro del cerebro que se llama el tálamo y el pineal. Y resulta que la percepción del presente es estrictamente de los sucesos. Es decir, en el presente se viven sucesos y los reconozco porque están sucediendo. En este planeta no ocurren hechos bochornosos, ni situaciones complejas, ni circunstancias que lamentar. En el presente del planeta se viven estrictos sucesos y los reconozco porque están sucediendo. En ese orden de ideas los percibo en una glándula que se llama el tálamo y el pineal. De lo que yo percibo del presente, si ya conozco todos los temas que me están hablando, no se prende ninguna maquinita, es pura percepción del presente, lo llevo a memoria a corto plazo, que es una memoria especializada en memorizar estos segundos del presente. Pero si yo veo algo interesante que no sabía, algo que no conocía, por ejemplo, les voy a dar un dato, miren que la F es un 7 inverso. Entonces yo ya empiezo a memorizar A1, B2, C3, C4, D5, E6, F7. Ay, sí, el F7, B, es un 7 inverso. Esa información la vamos a usar aquí cortico. Mi memoria a corto plazo me acaba de enseñar que en esta guía la F es un 7. Mi memoria a corto plazo grabó eso y la llevó a mediano plazo para que yo la pueda utilizar. Esa es la magia de la memoria. Es decir, percibo los sucesos del presente, de acuerdo a eso construyo una memoria a corto plazo. Si hay un dato que yo no conozca, que sea nuevo, prendo algo diferente que se llama cognition. Ojo con eso, que significa conocer. Quiere decir que una cosa es la percepción, que se encarga de percibir el presente, y otra cosa es la cognición. Cuando yo prendo la cognición es porque dentro de la percepción hay un dato nuevo y necesito prender la cognición para grabarlo. O les pongo otro ejemplo, que ayer estoy tratando de aprenderme las 30 letras, entonces voy a comenzar con la A1, la Z30, la M15 y la F7, ya conozco 4. Pero me aprendí la B2, la C3, la Che, los dígrafos, Che, doble L y doble R. Esa nueva información ya me haría aprender la cognición, porque es un dato que estoy conociendo. Aquí hay dígrafos, y los dígrafos tienen 2 letras, y los únicos dígrafos que voy a usar aquí son Che, doble L y doble R. Y es más, me atrevo a decir esto. Sí, aquí tengo el abecedario de la A la Z, y son 30 letras, y la de la mitad es la M15, me atrevo a decir que las puse día 10 y quedaron el 1, el 11 y el 21, el 2, 12 y 22, 3, 13 y 23, 4, 14 y 24, los 5, los 6, los 7, los 8, los 9 y los 10, llamémoslos así. ¿Se dan cuenta cómo el conocimiento le va llegando a uno en ráfaga y cuando uno menos cree está aprendiendo todas estas? Está viviendo el presente, que es 121 desglosado. Está percibiendo el presente y los sucesos del presente, porque los sucesos están sucediendo. Entonces, en este momento, este es el claro ejemplo de la diferencia entre percepción y cognición. Funcionan juntos, ojo, la percepción funciona con mi cuerpo, mi mente, por eso se dice que uno tiene un sistema cognitivo, porque es el sistema que permite conocer. Recordemos algo, un ser humano que no sabe leer y escribir es un analfabeta. El analfabeta no solamente se pierde leer y escribir, el analfabeta honestamente se pierde toda la cultura que nosotros podríamos transmitirle,
porque no está leyendo los folletos, no está leyendo las políticas del alcalde, no está leyendo las políticas de la iglesia, si es que le gusta pertenecer a un lugar. Entonces un analfabeta se pierde el total de la cultura, la identidad, lo que nos uniría a esa persona lo estamos perdiendo por ignorancia. Un analfabeta entonces ignora cómo leer y escribir. Pero un anacoreta no sabe cómo pensar, cómo funciona esa magia. Ignora pensar, ignora cómo funciona. Entonces ignora neurociencia. Eso es lo que ignora un anacoreta. Y su única solución, su única estrategia de cambio es el conocer, que es lo contrario de ignorar. Entonces, un anacoreta necesita obligatoriamente la neurociencia en el pensum educativo. Es decir, que los profesores, desde 0 edad, no desde los 7 años como teorizan algunos, desde 0 edad el profesor debe iniciar a enseñarme la A con número, porque está de primera. Eso todo tiene un orden, la A1, la B2, la C3. Ahora, si yo considero que 0 edad es muy difícil para entrarlo, listo. Podría entender que se comience hasta los 6 años dejando de ser analfabeta. Pero a los 7 años, cuando yo ya sepa leer y escribir, hay que enseñarle al niño cómo pensar. Si no, el niño toda la vida va a utilizar un imaginario que no le va a llevar a ningún lugar. No va a ser capaz de innovar con originalidad. No va a ser capaz de discriminar el bien del mal. Por lo tanto, podemos perder un gran científico porque desde niño se inclinó por vender su cuerpo a hombres además, cambió su identidad sexual o escogió tener relaciones con un perro o con 10 perros. Entonces perdemos un gran científico por la zoofilia, perdemos un gran científico porque prefirió ponerse peluca y tacones. Nosotros no podemos seguir permitiendo que la sociedad sea presa de la ignorancia. Si el Estado se ha tomado el supuesto derecho a educarnos, debe hacerlo bien o no hacerlo, que lo haga la sociedad. Igual me parece a mí que la educación es un proceso continuo que lleva a la evolución del ser humano y nosotros no podemos ser presas de un político 4 años y el que lo sigue a él no va a hacer continuidad con sus procesos. Quiere decir que la educación perdió su continuidad y su evolución cuando le entregó la educación y la ciencia al político. El político está jugando. Honestamente, los políticos de hoy en día solamente llegan al cargo, sí, a ejecutar unas funciones, pero sus funciones. Pero es que aquí no estamos cumpliendo funciones individuales, ni de pequeños grupos. Aquí nosotros hacemos la voluntad del Creador y eso solo puede hacerse cuando se conoce. Cuando uno ignora desde cómo funciona su mente hasta cómo funciona el planeta, uno qué solución es para el planeta. ¿Cómo uno puede postularse como solución si ni siquiera ha resuelto sus propios problemas? La invitación es a no permitir que tengamos analfabetas. En Colombia hoy existen 1.600.000 analfabetas, pero existen 48 millones de anacoretas. Todas las generaciones se burlaron del tema de la neurociencia, ni los viejos, ni los jóvenes, ninguno le interesa, porque es que así nos están mostrando, esa es la estrategia, ¿no? Sostener en ignorancia, me imagino, porque ya se habla de neurociencia hace muchos años, pero de ahí a que tomemos las decisiones, que la educación tenga como principio básico la neurociencia, ahí no hemos llegado. Sí se observan algunos científicos como Rodolfo Ginás, que hace unas apreciaciones teóricas del tema, pero yo lo veo que ya se envejeció y ya la neurociencia teórica, ya no hay nada más que teorizar. Nosotros necesitamos que la práctica llegue al salón de clase y llega de esta manera, colgando un papel de estos en el salón de clase y enseñándole a un joven cómo funciona su planeta. Se los voy a mostrar para que no digan, no, pero tampoco fue muy claro. No, yo de aquí salgo y no me voy a ir hasta que a cada uno de ustedes le haya quedado claro que
que no tiene el conocimiento correcto, que necesita la neurociencia, y se los voy a mostrar de una manera muy sencilla. Este es el planeta Tierra. Vamos a dibujarlo aquí. Este es el planeta Tierra. ¿Ustedes saben qué habita este planeta? Únicamente lo habitan 5 reinos. Y los reinos son el animal, al cual pertenece el ser humano es del reino animal, y el vegetal, algas, es el tercer reino, algas, hongos y bacterias. Esos son los 5 reinos. O sea que si a mí me preguntan cómo se conforma el planeta, yo fácilmente podría decir que tiene 5 reinos y 4 elementos. Los elementos vamos a hacerlos aquí. Elemento es agua, aire, tierra. Les voy a enseñar algo con tierra. Los dígrafos son letras que tienen di, 2, grafo, letra. ¿Qué es un dígrafo? Un dígrafo es una letra que tiene 2 letras como tierra. La doble R de tierra es un dígrafo porque tiene 2 letras. Uso el número que le corresponde al dígrafo, ojo, 22. No un 21-21, no, un solo 22. Agua, aire, tierra y fuego. No es más. Este planeta solamente se conforma de 5 reinos y 4 elementos. O sea que si usted me dice, ¿cómo así? No hay nada más. Entonces, por ejemplo, esta regla, ¿de dónde la sacaron? Esta regla la sacaron de aquí. Cogieron el elemento tierra y lo excavaron y sacaron petróleo. Y con el petróleo que sacaron lo fundieron con fuego y sacaron un polímero plástico y crearon una unidad de regla. Lo mismo aplica para un lápiz. Un lápiz, mataron un árbol, reino vegetal, eso es un lápiz. Mataron un árbol y la mina, extrajeron de la tierra, la escarbaron y le sacaron el metal para hacerle lo necesario. Y la mina, carbón también, escarbaron la tierra y sacaron carbón para hacer la mina. Entonces, en este planeta Tierra, únicamente existen 5 reinos y 4 elementos. De ellos se elabora el total de objetos con que el hombre interactúa todos los días. Entonces, les voy a contar una historia cortica de estas 3, algas, hongos y bacterias. Cuando este planeta todavía no tenía ningún vegetal ni animal, cuando no existían vegetales ni animales, nos exponíamos a algo que se llama la atmósfera prigenia, que es la primera atmósfera carente de oxígeno. Ahí solamente algas, hongos y bacterias vivían mal. Es decir, vivían entre cianuro, entre líquidos de volcanes, entre sulfatos y entre cosas fuertísimas. Una atmósfera nociva. ¿Qué hicieron estos 3? Algas, hongos y bacterias se juntaron y crearon los líquenes. Y resulta que el líquen es la unión de un alga con un hongo y con una presencia de bacterias. Estos 3 se unieron y comenzaron a volver oxígeno el veneno al que se enfrentaban todos los días. Y cuando lograron una atmósfera que tuviera unos altos niveles de oxígeno, le dieron paso a los vegetales. Y ya con la fotosíntesis, el vegetal le permitió la entrada al animal. Uno cree en los procesos. Uno, como científico, trata de tener unas estrategias creíbles para sí mismo, unas explicaciones de la realidad. Tampoco podemos pensar en esta atmósfera actual en sembrar todo de verde y de árboles. Tampoco es una solución. Les voy a explicar algo cortico. El oxígeno oxida. Cuando yo someto un metal a altas cantidades de oxígeno, él se oxida.
Quiere decir que si yo aumento la cantidad de árboles indiscriminadamente, se aumentan los niveles de oxígeno, que son de un 21%. ¿A qué nos enfrentamos entonces? A que la solución que posiblemente tengamos para el medio ambiente no sea sembrar árboles, comenzando porque estas algas me aportan más oxígeno que los árboles, las algas que están en el mar. Quiere decir que esa idea que yo tengo del planeta verde no es así como funciona. Si yo aumento la cantidad de oxígeno, entonces todo se oxida, comenzando por mi sangre que tiene hierro, se oxida el doble, o sea que envejezco más rápido. Por eso ahorita les hice ver que esa solución de vuelo de pájaro de la vacuna tampoco va a servir, pues porque me están sembrando un virus que está matando a los viejos, mientras los chicos acá están reídos. Ahora, ¿sabe qué van a hacer? Lo van a invertir y nos van a demostrar que ninguno está exento de obedecer. Y así sea que le echemos la culpa a los chinos, ellos tienen un régimen muy cerrado y les importa un pepino lo que pensemos acá en Occidente. Ellos seguirán con su línea de evolución y con su trabajo serio, y aquí en Occidente lo que podamos hacer. Yo propongo que le demos entrada a la neurociencia en el pensum educativo, ya no más juegos de estos funcionarios que cada 4 años quieren venir a proponer su idea de lo que es evolución. No puede ser así, ya lo ha demostrado, la educación no funciona. Tenemos profesores con 3 pensiones en Colombia, y no es uno, son miles de profesores que tienen 3 pensiones y no le dan paso a nuevos profesores y por lo tanto a nuevo conocimiento. Profesores ya anquilosados, profesores con la vieja guardia metida, con su generación incrustada, donde no van a hacer nada diferente a asegurar mejores salarios, siempre apoyando paros, nunca haciendo una marcha a favor de la educación, jamás. Yo los veo proponiendo una estrategia que no sea algo que tenga que ver con su salario y con sus prestaciones. No es justo que los profesores se unan para ese tipo de procedimiento de acorralar a un Estado jugando con la educación. Esto es lo que nosotros necesitamos, pero lo necesitamos todos. Esto no es para sacar pecho y decir quién creó la neurociencia, no. Esto es un conocimiento ancestral que ya deberíamos saber. Por la misma ancestralidad que tiene. Es que el abecedario no es de ahorita. Y esto nos lo tergiversan y nos lo ocultan es para sostener ignorante a la masa. Porque miren que es muy sencillo. Un planeta conformado con 5 reinos y 4 elementos, donde ponen a rodar 3 y en la medida que el proceso va avanzando, se van dando pasos a nuevos interactuantes dentro del espacio. Entonces, inicialmente, quería dejar sembrada la raíz de la neurociencia, que significa entender cómo funciona la mente a partir del abecedario, porque es que nada está más engranado al pensamiento que el lenguaje, y el lenguaje es el signo, y los signos son letra, número y símbolo. O sea que de hoy en adelante, propósito, cada que pestañeen, acuérdense que su pensamiento también necesita, porque yo llegué a asociar el pensamiento con la manera de pestañear del ser humano, y yo no desperdiciaría un solo pestañear. De hecho, yo para mis pestañares utilizo el 121, que es el número de presente, que es el número de sucesos, están sucediendo, y que es el número de percepción. O sea que yo cuido cada uno de mis pestañares, me acuerdo de que requiero estado de conciencia en mis decisiones. Si a mí se me ocurre salir corriendo por nervios y no hacer esto, pues yo tengo el deber, la obligación de sacar de donde no tengo la fuerza para hacerlo. Muchas veces dejamos para después, muchas veces nos da temor, a todos nos da temor. ¿Ustedes creen que a mí no me da miedo morir? Yo tenía un gran temor de morirme sin poder hacer esto y por eso lo estoy haciendo como salga. Porque ya he visto morir a mi familia, ya he visto morir a mis familiares y ellos no tuvieron la oportunidad de hacer esto que estoy haciendo yo. De entender para transmitir un saber, tengo que hacerlo y tengo que dejarlo para ustedes que son los que realmente están detrás de la transmisión de saberes. Esto es algo que debe llegar a todo ser humano. Lógicamente ustedes me dirán, pero no todos hablan español, sí, pero 340 millones de hispanohablantes podemos entender cómo funciona la mente y no tenemos que depender
de religiones, vacunas o terceros. Esto es un aporte que me están dando fácil, que puedo fácilmente implementar para adquirir el entendimiento que me exige el momento actual. ¿Y cuál es el momento actual? Pues estamos enfermos de un virus que nos está matando, y nos está matando por nuestra ignorancia. Entonces yo invito no solamente al político que quiere hacer carrera 4 años con nosotros, mientras amasa dineros públicos, nosotros tenemos el derecho de recibir de ustedes continuidad, y si no, entreguen la educación a la sociedad, porque así como ustedes las llevan, no están dejando absolutamente nada bueno, ni evolucionamos, ni planteamos una estrategia, ni partimos de una realidad. Ustedes están jugando con nosotros. Nosotros vamos a jugar grupos de letras con ustedes, y les vamos a enseñar que la sociedad sí tiene mecanismos y herramientas, y son gratis. No cuestan dinero ni una mamada a nadie. Nosotros tenemos el derecho de entender, de recibir conocimiento correcto. Entonces, la invitación es a revolución para evolucionar. Es que además, la física es muy difícil llegar a la física sin haber pasado por la neurociencia. Es como la parte que Albert Einstein no despertó, y por eso no formuló la teoría del todo, porque él no logró despertar la neurociencia y la requería. Primero que todo porque esto es una creación, esto es un sistema, y los sistemas no se hacen de la nada. Entonces siempre debe existir ese despertar, esa iluminación mental para poder llegar más allá. Ya vimos cómo grupos de letras, que es un juego que utiliza el abecedario, nos permitió aprender cómo funciona la mente y cómo funciona el pensamiento. Para los que dudan, miren, no duden más, pensamiento tiene número, y lo genera aquí en la mente, y ya tenemos el número, y la mente, para entenderla hay que utilizarla, fin, no le busquen más a eso, no le busquen más porque no van a encontrar más. Esto es lo que hay para despertar la mente, un juego que nos dejó el creador para hacerlo. Ahora, superemos neurociencia, ya sabemos cómo funciona la mente, les doy el número de pensamiento, y les adelanto algo: no todo pensamiento sirve, por lo tanto en cierto momento voy a exonerar un pensamiento. Entonces está exonero pensamiento, una manera de exonerar un pensamiento, miren, y como mente es 67, no se me olvida cómo exonerar un pensamiento. No todos los pensamientos son útiles. Ya vimos que de 60.000, 30.000 tienen perro amarrado. Entonces, encontrar cómo exonerar un pensamiento es tan importante como pensar. Porque si en el día ocurren 60.000 pensamientos, no todos sirven. Algunos estarán influenciados por entidades que se manifiestan en el ser humano. Unas hacen el bien y otros hacen el mal. Recuerden que en la mente es un campo de batalla. Ese paralelo del ecuador electromagnético, eso es una magia muy hermosa que ya vamos a explicar. Pero entonces hablamos de que para entender la física hay que primero entender cómo funciona la mente. Y es por eso que en cierto momento de la historia la física clásica quedó dividida de la física cuántica. La física clásica pues es muy buena para describirlo inmensamente grande como un planeta, pero la cuántica es esa parte de la física que se especializa en lo minúsculo, en lo micro, y ahí apareció el nano. ¿Recuerdan cuando apareció el nano? Pero esto hizo que la física se dividiera en física clásica y física cuántica. Lo cual no podemos permitir, ni tampoco podemos permitir que cuando queramos una explicación de la física, lo que obtengamos sea un 10 a la 10 a la menos 10 por 10 por 55 números, 0 números, y ninguna explicación que me sirva. Eso no le sirve a nadie. Tener una física que no se puede ni siquiera escribir por su cantidad de ceros, o que no es explicable, no considero yo que sea una buena herramienta moderna para entender el planeta. Entonces voy a explicar lo que es una escala, para que dejemos de pensar en esta física como algo complicado. Vamos a trazarle al planeta el paralelo del ecuador, que es ese.
Vamos a crearle además una extensión porque todo planeta de este sistema tiene un punto de masa que se llama baricentro. El baricentro es el punto donde convergen todos los planetas que conforman un sistema. Ojo, estamos hablando del sistema planetario que se conforma del Sol, que está muy cerca del baricentro, pero no es el centro del sistema. Está muy cerca del Sol porque el Sol es el más grande. Al ser el más grande, el punto medio está cerca al Sol, pero no es el Sol. Yo siempre creía que la física se me salía de las manos cuando me hablaban de esas numeraciones inmensas con cantidades de cero. Entonces dije, tiene que haber una manera de hacerlo fácil. Y se me ocurre que sea con los 9 dígitos y el 0, es decir, la escala física que explique la gravitación y todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza no puede pasar de 9 números y el 0. Y fue ahí cuando comencé a plantear esta escala, el 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí, el 4 en el medio, el 5, 6, 7, el 8 con el 0 y el 9 aquí el baricentro. Ojo, este es el planeta. Pero ¿cómo les parece que el planeta en su movimiento cinético, que es el lineal más el angular, es decir, el giro de rotación y traslación ocurre a una velocidad impresionante de 115.000 kilómetros por hora, mientras que un carro solo recorre 300 y es rápido? El planeta va a 115.000 kilómetros por hora. Mi pregunta es, ¿qué se hace de ese movimiento? Porque yo no estoy sintiendo nada. En este momento a mí no me está temblando el piso. Esta magia, este movimiento cinético, angular y lineal, se va para acá, para el ecuador. Y es aquí donde un paralelo electromagnético somete las fuerzas de la naturaleza. La gravitación, gravedad, nuclear y electromagnética. Comprender esto es muy útil porque la manera en que este sistema solamente se rige por 8 planetas y prácticamente, si bien estamos padeciendo algunas enfermedades porque lo estamos, digamos que, deteriorando con nuestro comportamiento, sean los gases que afectan el efecto invernadero, o sea la deforestación, lo que estemos haciendo aquí no solamente es eso. Estamos hablando también de que el planeta tiene unos tiempos y en cierto momento el planeta ya no va a vivir más tiempo, ni el sistema, ni el sol va a brillar. Entonces nosotros no podemos volvernos solamente el señalador de las cosas humanas, no, tenemos que volvernos el conocedor del general, de todos los saberes, para poder explicar dónde sí como ser humano yo engrano en el bucle y puedo ayudar, pero también ser consciente de los procesos, que el día que se diga no creo que haya más tierra por X o Y razón. Les voy a dar una razón, por ejemplo, por la que podemos morir. Aquí esto es frío, estos son los polos. Resulta que hay unas corrientes marinas que nos llevan, las corrientes oceánicas llevan el agua fría a lugares calientes y con eso están ayudando al calentamiento. Pues ya las corrientes se están muriendo y ese es un daño silencioso que nadie nos está hablando, pero está ocurriendo en este momento. Los glaciares se están derritiendo, las montañas ya no nos están enviando más cantidad de agua y pronto las zonas de costa van a estar permeadas por el agua, entonces ya nos vamos a tener una redistribución de tierras. En ese orden de idea, la invitación es a centrarnos primero una mente despierta que pueda dilucidar para dónde va el cambio, ¿no? Una mente despierta ve una estrategia y crea una estrategia. La automatización ya no está permitiendo X cantidad de trabajos. Bueno, tengo que buscar un trabajo acorde con la automatización antes de que yo quede invalidado y no pueda salir de mi casa porque no gano nada, porque no tengo una arte, porque no conozco una profesión. Lo primero a hacer es cambiar comprensión, entender, adquirir el conocimiento correcto para poder entender cuál es la estrategia a seguir. De todos modos,
Vamos a estar trabajando en el tema de conocimiento, vamos a tratar de sacar capítulos más adelante. Esta es una transmisión de saberes que hago con las uñas, la hago porque no sé cuánto tiempo vaya a estar aquí. Voy a dejar un libro que he escrito en los últimos 23 años, se llama Aporte de, y es la teoría del todo, es la unificación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Es decir, esto que acaban de ver aquí, esto se tiene por individual. Nuestro libro, nuestra teoría del todo, la unificó, pero para hacerlo primero debía plantear la neurociencia, porque la física no es posible sin la neurociencia. Invitarlos todos los días a conocer, a ser parte de este trabajo que es transmitir saberes, a conocer para ayudar a los demás. Gracias. This is the sound of overload.